El Islam y el cristianismo son dos de las religiones más grandes y profundamente influyentes en la historia de la humanidad. Con miles de millones de seguidores en todo el mundo, ambas religiones han dado forma a civilizaciones enteras, impactando la cultura, la política, la espiritualidad y los valores de innumerables comunidades. Aunque comparten un origen común como religiones abrahámicas y están basadas en la fe en un Dios único, también presentan diferencias fundamentales en sus doctrinas, prácticas y perspectivas sobre la salvación, la naturaleza de Dios y la figura de Jesús. La interacción entre estas dos tradiciones religiosas ha sido históricamente compleja, marcada tanto por periodos de cooperación como de conflicto. Sin embargo, en un mundo cada vez más globalizado y diverso, el entendimiento de estas religiones es más importante que nunca. Conocer sus similitudes y diferencias no solo nos ayuda a comprender mejor nuestras propias creencias, sino que también fomenta el respeto y el diálogo con aquellos que tienen perspectivas diferentes. En este video, exploraremos a fondo las raíces del Islam y el cristianismo, destacando sus puntos de convergencia y sus contrastes más significativos. Desde los textos sagrados como el Corán y la Biblia, hasta la naturaleza de Dios, la salvación y las prácticas religiosas diarias, nos adentraremos en los aspectos clave que definen a estas dos grandes religiones. Si estás interesado en aprender más sobre temas fascinantes como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido enriquecedor sobre religión, historia, cultura y espiritualidad que te ayudará a ampliar tu perspectiva del mundo. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video. Empecemos. Orígenes compartidos y el vínculo abrahámico. Tanto el Islam como el cristianismo son religiones abrahámicas, un término que refleja su raíz compartida en la figura del profeta Abraham, conocido como Ibrahim en el Islam. Esta conexión abrahámica es fundamental para entender las intersecciones y diferencias entre ambas religiones, ya que Abraham es considerado un patriarca central en sus narrativas y un símbolo de obediencia a Dios. Ambas tradiciones reconocen a Abraham como un modelo de fe y devoción, y ven su historia como un punto crucial en la relación entre la humanidad y lo divino. En ambas religiones, el relato de la creación de la humanidad comienza con Adán y Eva en el jardín del Edén, quienes son considerados los primeros humanos y los progenitores de toda la humanidad. Este relato compartido no solo establece un marco común para la comprensión del origen humano, sino que también refuerza la idea de un Dios único que creó el universo y todo lo que hay en él. Sin embargo, las tradiciones cristiana e islámica divergen en cómo interpretan y desarrollan las narrativas relacionadas con Abraham y su descendencia, lo que ha dado lugar a dos trayectorias espirituales y culturales distintas. En el cristianismo, Abraham es visto como el padre espiritual de la fe, cuyo linaje es central para el cumplimiento de las promesas divinas. Según la tradición cristiana, Dios probó la fe de Abraham al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac, un evento que se narra en el libro del Génesis. La importancia de Isaac radica en que, según la Biblia, de su linaje surgiría el pueblo de Israel y figuras clave como Jacob, quien más tarde sería llamado Israel, el rey David y, en última instancia, Jesucristo, a quien los cristianos consideran el Mesías y el Hijo de Dios. Este linaje es fundamental para la teología cristiana, ya que conecta a Jesús con las promesas hechas por Dios a Abraham, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento. Por otro lado, en el Islam, el relato de Abraham se enfoca en su sumisión absoluta a Dios y en la importancia de su otro hijo, Ismael. Según la tradición islámica, Dios probó la fe de Abraham al ordenarle que sacrificara a Ismael, no a Isaac, y Abraham, obediente a la voluntad divina, estuvo dispuesto a hacerlo. Sin embargo, Dios intervino en el último momento, enviando un carnero como sustituto. Este evento es conmemorado anualmente por los musulmanes en la festividad del Eid al-Adha, que celebra la obediencia de Abraham y la misericordia de Dios. En el Islam, Ismael es considerado el ancestro de los árabes y, más específicamente, del profeta Mahoma, quien trajo el mensaje final de Dios en el Corán. Estas diferencias en la interpretación del sacrificio de Abraham y en el papel de sus hijos, Isaac e Ismael, han dado forma a las identidades religiosas del cristianismo y el Islam. Mientras que los cristianos ven a Jesús como el cumplimiento de las promesas hechas a través de Isaac, los musulmanes consideran a Mahoma como el sello de los profetas, descendiente de Ismael y portador de la guía definitiva de Dios. A pesar de estas divergencias, el vínculo abrahámico sigue siendo un terreno común que resalta las raíces compartidas de ambas religiones. Abraham representa un ejemplo de fe absoluta, devoción y confianza en Dios, valores que son fundamentales tanto en el Islam como en el cristianismo.
Este origen compartido es un recordatorio de la conexión histórica entre estas tradiciones religiosas y una base potencial para el diálogo interreligioso en busca de entendimiento y respeto mutuo. Una de las diferencias fundamentales entre el cristianismo y el islam se encuentra en cómo cada religión entiende y define el papel de Jesús y Mahoma, figuras centrales que representan los pilares de sus doctrinas. Aunque ambas religiones reconocen a Jesús como un personaje crucial, su significado y naturaleza son objeto de interpretaciones radicalmente distintas. Por otro lado, Mahoma ocupa un lugar exclusivo en el Islam que no tiene equivalente en la teología cristiana. Estas diferencias reflejan no solo contrastes teológicos, sino también concepciones divergentes sobre la naturaleza de Dios, la revelación y la salvación. Jesús en el cristianismo, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Para los cristianos, Jesús es mucho más que un profeta o un maestro espiritual, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. La doctrina trinitaria, que define a Dios como una unidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es central en la fe cristiana. Según esta creencia, Jesús es completamente divino y completamente humano, una unión única que le permite ser el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Su vida, muerte y resurrección son considerados el eje de la salvación de la humanidad, una misión que, según los cristianos, fue profetizada a lo largo del Antiguo Testamento. En la teología cristiana, el sacrificio de Jesús en la cruz es un acto de redención que reconcilia a la humanidad con Dios. Según el Nuevo Testamento, Jesús murió en la cruz como expiación por los pecados de toda la humanidad y resucitó al tercer día, demostrando su victoria sobre la muerte y el pecado. Esta resurrección es vista como la garantía de la vida eterna para quienes creen en Él. En el Evangelio de Juan, Jesús declara, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí», subrayando su papel exclusivo en la salvación. Además, los cristianos creen que Jesús regresará al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos, estableciendo el reino eterno de Dios. Su naturaleza divina y su papel como Salvador lo convierten en el núcleo de la adoración cristiana, siendo objeto de oraciones, himnos y devoción personal. En contraste, el Islam tiene una visión diferente de Jesús. Aunque es profundamente respetado como uno de los mayores profetas de Dios, no es considerado divino ni el Hijo de Dios. Para los musulmanes, Dios, Alá, es absolutamente único, indivisible e incomparable, y cualquier atribución de divinidad a un ser humano se considera shirk, o asociación, el pecado más grave en el Islam. Según el Corán, Jesús nació milagrosamente de la Virgen María, Maryam, por decreto divino, sin intervención humana. Este nacimiento virginal es reconocido como un signo de la omnipotencia de Dios, pero no implica que Jesús sea de naturaleza divina. A lo largo de su vida, Jesús realizó muchos milagros, como curar a los enfermos, devolver la vista a los ciegos e incluso resucitar a los muertos, todo por el permiso de Dios. Sin embargo, el Corán niega que Jesús haya sido crucificado. En su lugar, se afirma que Dios lo elevó directamente al cielo, y que alguien que se le parecía fue crucificado en su lugar, Corán 4, 157-158. Para los musulmanes, Jesús es considerado un precursor del profeta Mahoma, quien es visto como el sello de los profetas y el destinatario final de la revelación divina. Aunque el Islam también espera el regreso de Jesús al final de los tiempos, se cree que su misión será apoyar la fe islámica, derrotar al anticristo, Dajjal, y establecer la justicia en la tierra antes del día del juicio. Mahoma en el Islam, el último mensajero y el sello de los profetas. Si Jesús ocupa un lugar central en el cristianismo, Mahoma, Muhammad, desempeña un papel igualmente crucial en el Islam. Los musulmanes consideran a Mahoma como el último y más importante de los profetas, el sello de los profetas, Corán 33 horas y 40 minutos. Según la tradición islámica, Mahoma recibió la revelación divina directamente de Dios a través del ángel Gabriel, un mensaje que quedó registrado en el Corán, el texto sagrado del Islam. Mahoma nació en la Meca en el año 570 después de Cristo, en un contexto de idolatría y paganismo. Se le reconoce como un hombre de gran integridad, honestidad y sabiduría, conocido como Al-Amin, el digno de confianza, incluso antes de recibir la revelación. A la edad de 40 años, comenzó a recibir el mensaje divino, que predicaba la unicidad de Dios, Tauhid, la importancia de la justicia social y la necesidad de someterse a la voluntad divina. En el Islam, Mahoma no es adorado, ya que la adoración está reservada exclusivamente para Dios.
Sin embargo, es profundamente respetado y amado como el ejemplo supremo de conducta moral, espiritual y ética. Su vida, registrada en los hadices y la sira, sirve como una guía para los musulmanes en todos los aspectos de la vida, desde la adoración hasta las relaciones interpersonales. El Corán, considerado la palabra literal de Dios, es visto como la culminación de todas las revelaciones anteriores, incluyendo la Torá y el Evangelio, que se consideran textos originalmente divinos pero que han sido alterados con el tiempo según la creencia islámica. Por ello, el mensaje de Mahoma se ve como la guía final y completa para la humanidad. Contrastes fundamentales entre Jesús y Mahoma. La figura de Jesús en el cristianismo y el islam representa dos enfoques diferentes hacia la relación entre Dios y la humanidad. Para los cristianos, Jesús es el vínculo directo con Dios, el Salvador divino que ofrece redención a través de su sacrificio. Para los musulmanes, Jesús es un profeta más en una larga cadena de mensajeros, pero no ocupa el lugar central que tiene en el cristianismo. En cambio, este lugar está reservado para Mahoma, cuyo mensaje se considera la revelación definitiva de Dios. Estas diferencias doctrinales han dado forma a las creencias, prácticas y espiritualidades únicas del cristianismo y el islam. Sin embargo, ambas religiones reconocen la importancia de Jesús como un mensajero de Dios y la necesidad de someterse a la voluntad divina, subrayando así una base común que puede servir de puente para el diálogo interreligioso. El cristianismo y el islam, como religiones monoteístas globales, se fundamentan en escrituras sagradas que son vistas como la guía divina para la vida, la fe y las relaciones humanas. Aunque ambos textos, la Biblia y el Corán, tienen puntos de conexión en sus relatos y personajes, también presentan diferencias cruciales en su origen, estructura, lenguaje y propósito teológico. Estas distinciones reflejan las perspectivas únicas de cada religión sobre la revelación de Dios y su interacción con la humanidad. La Biblia, la palabra inspirada de Dios en el cristianismo. La Biblia es la escritura central del cristianismo y está compuesta por un conjunto diverso de libros divididos en dos secciones principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento incluye textos que también son sagrados para el judaísmo y narra la historia de la creación, los pactos entre Dios y su pueblo elegido, y las profecías que, según la fe cristiana, apuntan a la venida de Jesucristo. El Nuevo Testamento, en cambio, se centra en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús, así como en los comienzos de la Iglesia cristiana a través de los apóstoles. Entre sus libros se encuentran los Evangelios, que narran la vida y obra de Jesús, las cartas paulinas y otras epístolas, que explican principios teológicos y éticos, y el libro del Apocalipsis, que aborda visiones sobre el fin de los tiempos. Origen y composición. La Biblia se desarrolló a lo largo de más de 1000 años y fue escrita por numerosos autores, incluidos profetas, apóstoles y líderes religiosos, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Este concepto de inspiración significa que, aunque los textos fueron redactados por humanos, son considerados la palabra divina y revelada de Dios. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, arameo y griego, y posteriormente traducida a numerosos idiomas, siendo la Vulgata una de las traducciones más influyentes en la historia del cristianismo. La interpretación de la Biblia puede variar entre las distintas denominaciones cristianas, desde una lectura literal hasta una más simbólica o contextual. Sin embargo, todas coinciden en que la Biblia es la guía fundamental para la fe y la práctica cristiana. Además, su narrativa no solo aborda cuestiones espirituales, sino que también incluye poesía, leyes, genealogías, himnos, profecías y enseñanzas éticas, lo que la convierte en un texto profundamente multifacético. Centralidad de Jesús en la Biblia. En el cristianismo, la Biblia encuentra su unidad y propósito en la persona de Jesús. Los cristianos creen que el Antiguo Testamento apunta hacia la venida de Cristo como el Mesías prometido, mientras que el Nuevo Testamento proclama su cumplimiento. Versículos como Juan 1:1, que declara, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, subrayan la conexión de Jesús con la palabra de Dios y su centralidad en la Biblia. El Corán es el texto sagrado del Islam y se considera la palabra literal de Dios, Alá, revelada al profeta Mahoma a través del arcángel Gabriel en un periodo de aproximadamente 23 años, desde el año 610 al 632 después de Cristo. Para los musulmanes, el Corán es la culminación de todas las revelaciones anteriores enviadas por Dios, superando y completando las escrituras como la Torá y los Evangelios. A diferencia de la Biblia, que tiene múltiples autores humanos, el Corán es visto como dictado directamente por Dios, sin intervención humana en su contenido.
Esto le otorga un estatus único de perfección e infalibilidad en el Islam. Además, su recitación en árabe es considerada un acto de adoración, ya que se cree que su belleza y precisión lingüística son señales de su origen divino. Estructura y contenido. El Corán está compuesto por 114 capítulos o sures, que varían en longitud y abordan temas como la unicidad de Dios, Tauhid, la moralidad, las leyes sociales, las enseñanzas proféticas y las promesas sobre la vida después de la muerte. A diferencia de la narrativa cronológica de la Biblia, el Corán no sigue un orden histórico, sino que sus sures están organizadas aproximadamente por su extensión, de mayor a menor, después de la apertura, al-Fatiha. El Corán no solo es un texto teológico, sino también un código de conducta para los musulmanes, que abarca todos los aspectos de la vida, desde la adoración hasta las interacciones sociales. Su contenido incluye historias de profetas como Noé, Moisés, Abraham y Jesús, aunque estas narraciones a menudo difieren en detalles y propósito de las versiones bíblicas. El idioma árabe y su importancia. Una característica clave del Corán es que debe ser recitado y leído en su idioma original, el árabe, para mantener su pureza y autenticidad. Aunque existen traducciones del Corán a otros idiomas, estas son vistas como interpretaciones del significado y no como el texto sagrado en sí. Los musulmanes consideran que el lenguaje árabe del Corán es milagroso en su estilo, estructura y elocuencia, lo que refuerza su creencia en su origen divino. Puntos en común y diferencias clave entre la Biblia y el Corán. A pesar de las diferencias significativas entre la Biblia y el Corán, ambos textos comparten relatos y figuras importantes, como Adán, Noé, Abraham, Moisés y María. Por ejemplo, ambos reconocen a Abraham como un modelo de fe, a Moisés como un gran profeta y a María como la madre de Jesús, aunque las interpretaciones y énfasis varían ampliamente. Un ejemplo interesante es la figura de María, quien en el Corán recibe un capítulo entero dedicado a su historia, Sura 19, Maryam, destacando su pureza y devoción. Sin embargo, mientras que el Nuevo Testamento la presenta como la madre de Jesús, quien es el Hijo de Dios, el Corán enfatiza que Jesús es un profeta humano sin atributos divinos. Otro punto en común es la narración de la creación, que aparece tanto en el Génesis de la Biblia como en varias sures del Corán, aunque con diferencias en los detalles y el enfoque teológico. La principal diferencia radica en cómo ambas religiones perciben la naturaleza de sus textos sagrados. Para los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios inspirada, transmitida a través de humanos bajo la influencia divina. Para los musulmanes, el Corán es la palabra de Dios en su forma más pura, sin mediación humana en su contenido. La Biblia y el Corán son mucho más que textos religiosos, son pilares fundamentales que definen las creencias, valores y prácticas de miles de millones de personas en todo el mundo. Aunque ambos textos sagrados comparten puntos de encuentro, como relatos históricos y figuras proféticas, también representan visiones diferentes sobre la revelación divina y la relación entre Dios y la humanidad. Estas diferencias, junto con sus similitudes, ofrecen una rica oportunidad para el entendimiento interreligioso y el diálogo respetuoso entre cristianos y musulmanes. La salvación, gracia frente a obras. En el cristianismo, la salvación se basa en la gracia de Dios, otorgada por medio de la fe en Jesucristo. Los cristianos creen que no es posible ganar la salvación a través de buenas obras, sino que esta es un regalo gratuito de Dios. Este concepto está profundamente ligado al sacrificio de Jesús en la cruz, que se ve como la expiación de los pecados de la humanidad. El Islam, por otro lado, enseña que la salvación se obtiene a través de la sumisión a la voluntad de Dios y la observancia de los 5 pilares del Islam. Estos incluyen la profesión de fe, Saada, la oración diaria, Salat, el ayuno durante el mes de Ramadán, Saum, la limosna obligatoria, Zekat, y la peregrinación a la Meca, Hajj. En el día del juicio, se evalúan las buenas y malas acciones de cada persona para determinar su destino eterno. Concepto de Dios. El concepto de Dios es el núcleo de ambas religiones, y tanto el cristianismo como el Islam son monoteístas, lo que significa que creen en un único Dios todopoderoso y creador. Sin embargo, las diferencias en cómo conciben la naturaleza y esencia de Dios reflejan las características distintivas de cada fe, moldeando profundamente sus creencias, prácticas y teologías. En el cristianismo, Dios es considerado una entidad trina, conocida como la Trinidad. Esta doctrina establece que Dios es uno en esencia pero existe en 3 personas divinas, el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estas 3 personas no son entidades separadas, sino coiguales, coeternas y consustanciales, compartiendo la misma esencia divina.
El Padre es la fuente y creador de todo, un ser eterno e infinito que gobierna con amor, justicia y soberanía. Representa la figura paternal y trascendente que guía y cuida a la humanidad. Dios Hijo, Jesucristo, es considerado la encarnación de Dios en la tierra. Según la teología cristiana, Jesús es completamente humano y completamente divino, enviado por el Padre para redimir a la humanidad del pecado mediante su sacrificio en la cruz y su resurrección. El Espíritu Santo es la presencia activa de Dios en el mundo y en la vida de los creyentes. Es descrito como consolador, guía y fuente de poder espiritual, que continúa la obra de Jesús después de su ascensión al cielo. El concepto de la Trinidad es considerado un misterio central en el cristianismo, ya que trasciende la lógica humana. Aunque no aparece explícitamente en la Biblia, se basa en interpretaciones de pasajes clave, como Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Los cristianos aceptan este misterio como una forma de entender la complejidad y profundidad de la naturaleza de Dios. Una característica única del concepto cristiano de Dios es su naturaleza relacional. La Trinidad enfatiza que Dios es amor y vive en una relación eterna de amor y comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta relación divina se extiende a los seres humanos, quienes son invitados a participar en la vida divina a través de la fe en Jesucristo. En el Islam, el concepto de Dios se define por la doctrina del Tauhid, que afirma la unicidad absoluta de Alá. Alá no tiene asociados, partes ni divisiones, es uno y único en su esencia, atributos y actos. Este monoteísmo puro es el fundamento de la fe islámica y la primera declaración del credo musulmán, Sahada, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Alá es incomparable y trascendente, más allá de cualquier comparación o semejanza con los seres humanos o la creación. Es eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente, y no tiene principio ni fin. Su trascendencia lo separa completamente de su creación, lo que significa que no puede ser representado ni asociado con ningún ser creado. La relación entre Alá y los seres humanos en el Islam es de creador a creación. Alá es el soberano absoluto, misericordioso y justo, quien guía a la humanidad a través de sus profetas y escrituras, especialmente el Corán. Aunque es trascendente y distante en su esencia, Alá también es cercano a sus siervos, escuchando sus oraciones y respondiendo a sus necesidades. El Corán rechaza explícitamente la Trinidad cristiana y la idea de que Dios pueda tener un hijo. Se considera una forma de asociación o politeísmo, lo cual es visto como el pecado más grave en el Islam, conocido como shirk. Por ejemplo, el Corán dice, no digáis, 3. Cesad, será mejor para vosotros. Solo hay un Dios único, Corán 4, 171. Ambas religiones comparten la creencia en un Dios único, eterno, omnipotente y creador del universo, pero divergen profundamente en cómo interpretan su naturaleza. En el cristianismo, Dios es trino, mientras que en el Islam, Alá es absolutamente único. Para los cristianos, Jesús es Dios encarnado, para los musulmanes, Jesús es un profeta humano. En el cristianismo, Dios se revela como una figura relacional y cercana, mientras que en el Islam, la relación se basa en sumisión y obediencia a Alá como soberano supremo. El concepto de Dios en el cristianismo y el Islam refleja sus respectivas tradiciones teológicas y espirituales. Lugares de culto y prácticas. Los cristianos suelen adorar a Dios en iglesias, catedrales o capillas, donde se reúnen para la oración, la lectura de la Biblia y la celebración de sacramentos como la Eucaristía. La adoración cristiana puede ser pública o privada, y muchas denominaciones enfatizan la importancia de una relación personal con Dios. Los musulmanes adoran en mezquitas, aunque también pueden orar en cualquier lugar limpio. La oración congregacional en las mezquitas se realiza bajo la dirección de un imán, y los musulmanes oran 5 veces al día mirando hacia la Meca, un ritual establecido por Mahoma. Celebraciones religiosas. En el cristianismo, las festividades más importantes incluyen la Navidad, que celebra el nacimiento de Jesús, y la Pascua, que conmemora su resurrección. Estas festividades son ocasiones de alegría y reflexión espiritual para los cristianos de todo el mundo. En el Islam, las celebraciones principales son el Eid al-Fitr, que marca el fin del Ramadán, y el Eid al-Adha, que conmemora la disposición de Abraham para sacrificar a su hijo por orden de Dios. Estas festividades se centran en la oración, el sacrificio y la caridad hacia los menos afortunados. Roles de género y liderazgo religioso.
El cristianismo y el islam también difieren en sus enfoques hacia los roles de género y el liderazgo religioso. En el Islam, el papel de la mujer está claramente definido en las escrituras y la tradición, y aunque las mujeres tienen derechos significativos, como el acceso a la educación y la propiedad, su participación en roles de liderazgo religioso es limitada. En el cristianismo, el papel de la mujer varía según la denominación. En el catolicismo y la ortodoxia, las mujeres no pueden ser sacerdotes, mientras que en muchas denominaciones protestantes las mujeres pueden ser pastoras y líderes. Reflexión final. A pesar de sus diferencias, el Islam y el cristianismo comparten muchos valores fundamentales, como la compasión, la justicia y la fe en un Dios único. Estas similitudes subrayan la importancia del diálogo interreligioso y la cooperación para fomentar la paz y el entendimiento mutuo en un mundo cada vez más interconectado. Ambas religiones ofrecen caminos espirituales ricos que continúan guiando a miles de millones de personas hacia una vida más significativa y con propósito.